Bien, buenas tardes. Iniciamos otra sesión más. ¿Se acuerdan de entrar? Estamos en la sesión número 52 y hoy es martes 30 de mayo del 2023. Ya nos queda poco para finalizar el curso, que será a finales de junio y volveremos, según lo que pase, en el próximo mes de octubre. Misterio de Shambhala, sesión 52. Hemos tomado el libro del mismo título, descargado además de la página de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, formato electrónico, y semanalmente este estudiante lo ha convertido en presentación PowerPoint, en diapositivas. Los comentarios son suyos del grupo que le acompaña. Iniciamos la andadura en marzo del año 2022, después de la Semana Santa, si no recuerdo mal. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 51, la semana pasada. Seguimos en el capítulo 12. Dice, un proceso cósmico relacionado con la constelación de Libra, el plano búdico cósmico, tiene lugar también en el momento cumbre de la cuarta iniciación, pero está inmensamente más allá de las capacidades de comprensión del ser humano. Un proceso cósmico relacionado con la constelación de Libra, el plano búdico cósmico, tiene lugar también en el momento cumbre de la cuarta iniciación. Seguimos con esta iniciación tan famosa, tan difícil, que va precedida de una experiencia denominada la noche oscura del alma, y que incluso una vez conseguida, el iniciado, en este caso este discípulo que ha pasado la prueba, vive en un absoluto vacío, sin ningún tipo de referencias, pero es que no las necesita, porque él ya es espíritu, ya es chispa divina, él ya se puede desenvolver bien en el plano búdico, subplano del físico cósmico. Tiene lugar también en el momento cumbre de la cuarta iniciación, pero está inmensamente más allá de las capacidades de comprensión del ser humano. La quinta iniciación jerárquica, el adeptado. Os digo que preparando el tema, tenemos unas 29 diapositivas, creo, previstas para hoy, más no, porque es mucha la información que contienen. La verdad es que es exquisito esto que habla del maestro, el adeptado. De hecho, se refiere al maestro como un pequeño Dios, como un Dios. Ya veremos a ver qué significa eso, porque básicamente quiere decir que se ha olvidado de que es humano y se ha olvidado de que ha tenido un ayudante, un mensajero a su lado, el ángel solar. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Vamos a ver en qué consiste esta iniciación, la número 5. Probablemente se nos escape la comprensión. Tal vez tenga que ver con los señores de la llama que vinieron de Venus. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Dice, esta es la iniciación con la que finaliza la etapa evolutiva del ser humano. Finaliza la etapa evolutiva del ser humano, desde el momento de la individualización en el que las unidades selectivas procedentes del reino animal se convirtieron en seres humanos, han transcurrido millones de años. Si somos de la cadena terrestre, pues han con unos 22 millones según el tibetano, según la teosofía 18 millones, tanto da. Y si venimos de la cadena lunar, pues un periodo de tiempo mucho más grande. Y ha sido recorrido un dolorosísimo trayecto lleno de inmensas dificultades. Transcurrido millones de años y ha sido recorrido un dolorosísimo trayecto lleno de inmensas dificultades. Unidades selectivas procedentes del reino animal es la iniciación con la cual finaliza la etapa evolutiva del ser humano. Teniendo en cuenta que la quinta iniciación no es el final, continúa otro camino para adelante, pero va en una línea evolutiva que creo que para nosotros es incomprensible porque todavía no podemos calibrar bien lo que significa la maestría. Tenemos muchas imágenes míticas de los maestros ascendidos o como se les quiera denominar, o de las imágenes que se publicaron en el siglo XIX por David Andreas, los maestros y sus retratos, que algunas sí que se acercan a la realidad y otras no tanto, porque no fueron retratos, fueron imágenes al carboncillo. Algunas de ellas parece ser que fueron precipitadas mentalmente y se imprimieron las cartulinas. Y claro, una imagen de estas pues no hace justicia. De todas maneras, nosotros hemos de entender que cuando hablamos de un maestro, una quinta iniciación, el aspecto externo es totalmente innecesario.
Y además no es ningún punto en el cual agarrarse para entender al maestro, sino más bien que es una distracción de la personalidad. Pero como tenemos una mente concreta, los aspirantes, tenemos una necesidad innata de asociar el maestro tal a la cara tal. Y no es así bien, bien. Pero seguimos trabajando de esta manera. Así que olvidémonos de si es alto, si es bajo, si los ojos azules, si tiene barba, si no la tiene, si es, porque eso en realidad es una forma que hay creada de él en un momento dado de su evolución. Probablemente coincida con con la forma que le dieron la quinta iniciación, pero que actualmente él eso no lo utiliza. No obstante, nosotros lo reverenciamos y nos dirigimos a él a través de esa imagen. Ese es el problema que tenemos los humanos. Dice, el karma ha gravitado constantemente sobre la entidad humana, exigiéndole ininterrumpidos esfuerzos de adaptación al medio y una tremenda secuela de sacrificios y reajustes. Tremenda secuela de sacrificios y reajustes para que la esencia espiritual expresada en el ángel solar o yo superior y el aspecto material manifestado a través de los tres cuerpos expresivos en los tres mundos para que la esencia espiritual expresada en el ángel solar o yo superior y el aspecto material expresado a través de los tres cuerpos expresivos en los tres mundos, esto continúa, constituidos por una mente incipiente, un cuerpo astral en proceso de estructuración y un potente, gigantesco cuerpo físico, pudiesen armonizarse a través de continuados y sucesivos procesos de encarnación o de integración. Esto es en resumen la historia nuestra evolutiva. Si nos atenemos a la información facilitada en su momento, eran seres de 3, 4 y algunos de 5 metros de altura. Imaginemos un momento la forma, la situación, la economía de de la raza humana, como es la forma de la relación con el medio. Imaginemos un ser de 4 metros. Probablemente un ser de 2 metros y pico nos puede ser asumible porque ya hemos visto gente que 2 metros 20, 2 metros 15, jugadores de baloncesto. Pero imaginemos 2 metros 40, 50, 3 metros 50. Madre mía, ¿cómo será un ser así? ¿Tiene que ver esta estatura con el nivel de conciencia? Probablemente no, no están interrelacionadas, no son correlativas estas magnitudes, ni mucho menos. No por ser más alto va a ser más sabio, sino probablemente todo lo contrario. ¿Por qué obedece a por qué seguimos ese patrón o lo hemos seguido? Porque la propia materia con la cual estamos constituidos, nuestros cuerpos inferiores, procede de la cadena lunar y aquellos arcángeles que vinieron a la encarnación, al esquema este, el patrón que tenía no era el mental, era otro. Y como no era el mental, construyeron según las normas de la cadena lunar. Hasta que no llegan los ángeles solares, los señores de la llama y estos devas de mentales, prácticamente aplicando este criterio de la mente, no cambia la evolución física. Y hoy en día no tenemos seres humanos de ese tamaño, ni mucho menos, pero sí que, por ejemplo, la raza Lemur, que es la primera, es la que físicamente está mejor preparada. La mejor preparada físicamente, ¿por qué? Porque ha trabajado más el arquetipo físico. La raza atlante está mejor preparada a nivel emocional, a nivel devocional, porque ha trabajado ese arquetipo. Y se espera que dentro de tiempo, mucho tiempo, la raza aria, aquellos que son básicamente mentales por raza, entendemos niveles de conciencia. No quiere decir ni mejor ni peor, en su momento evolutivo de expresión. Hoy en día, en el siglo XX, lo que en el siglo XXI hay una mezcolanza increíble de evolución. Hay un porcentaje muy grande de conciencia atlante emocional prácticamente, y cuando de emocional, devocional y algunos de ellos muy instintivos, y otro porcentaje mínimo de lemur muy instintivo, muy de los sentidos inferiores, los chakras inferiores, y prácticamente estamos conviviendo todos. Y hay un porcentaje reducido en comparación al resto que quienes son mentales, es decir, que dependen del fruto de su pensamiento. Estos son un 15%. Vamos a ser generosos desde que se publicó esa información hace 100 años y podemos ser un 20%. En comparación con los 8.000 millones prácticamente es bastante insignificante, pero está ahí, está ahí. No olvidemos que el futuro de la raza atlante es precisamente de Aria, es expresar ese nivel de conciencia, ese discernimiento, ese sentido que poco a poco nos va a llevar a la síntesis, a la intuición en razas futuras.
constituidos por una mente incipiente, un cuerpo astral en proceso de estructuración y un potente y gigantesco cuerpo físico. Hoy en día tenemos un cuerpo mental poderoso, algunos lo tienen muy desarrollado, otros no, otros todavía están en las miasmas de los deseos y de las ilusiones y las frustraciones, pero no está la mente totalmente a nivel planetario desarrollada. Y la prueba la tenemos de que las estadísticas de ciertos países, el nuestro por ejemplo, y nuestra comunidad en principio, el nivel de comprensión oral y escrita cada vez va bajando más. También hay que tener en cuenta que los niños ahora empiezan a leer y a aprender las letras a través de pantallas. Y eso no es lo mismo que coger un libro, que se puede coger una pantalla, leer cada día media hora en voz alta, para que el hecho de concentrarte en la lectura y escucharte poco a poco te posibilite entender mejor el significado de las palabras. Si no conseguimos que la gente sepa leer ni escribir, no por el tema de la perfección de un idioma, la mentalmente no va a estar bien desarrollada. Es un camino para trabajar. Vino después un periodo en el que la esencia espiritual empezó a gobernar al aspecto material y entró el ser humano en aquellas etapas evolutivas, esotéricamente definidas como sendero del discipulado. Aquellos que empezaron a seleccionar sus deseos, empezaron a germinar y alimentar la semilla del vehículo mental. Y de hecho se comprueba perfectamente a lo largo de la vida que podemos tener las mismas etapas, la Lemur, la Atlante y la Ariana, y a lo mejor tal vez llegar al Agni Yoga, quién sabe algunos, y vemos como la primera etapa nos gusta solamente el cuerpo físico y lo que es los sentidos y venga. Luego tenemos una etapa de trabajo de nuestro mundo emocional y aquí donde realmente no se han hecho bien las cosas. Porque si el mundo emocional, esa columna que sostiene el cáliz desde el basamento, que es el vehículo físico, esa columna emocional de agua no está bien constituida y el agua no está suficientemente purificada, el vehículo mental prácticamente no va a existir. Todos los traumas de la infancia vienen de no haber tenido una oportunidad de trabajarnos a nivel de emocional. Reconocer que las reacciones de la personalidad son debidas a unos chakras, que estos chakras viven de unas esencias, de unas secreciones glandulares y que tienen que ver con nuestro desarrollo evolutivo y que en determinado momento de la evolución, de los 7 a los 14 años, probablemente un poco más, están en su máxima ebullición. Se está creando un sistema que al final va a dar el nacimiento de una conciencia elevada en un cuerpo físico. Por lo tanto, tengamos en cuenta que ese proceso se tiene que vivenciar bien. Cualquier trauma de la infancia, cualquier problema emocional no resuelto, por ejemplo, el acoso escolar, prácticamente creo que todos los que estamos escuchando o estamos en este momento hemos tenido en cierta medida a alguien en la escuela que nos ha hecho la puñeta durante un tiempo en un curso o más. ¿Por qué? Porque la raza humana es así, así de claro. Y lo que se aprende de pequeño tiene mucho que ver con lo que vendrá después. Yo pude comprobar que aquellos niños o niñas que destacaban en la escuela, con 5 años, 6, 8 o 10, pues eran víctimas ¿de qué? De la envidia. Y la envidia es el cáncer de cualquier civilización. Sendero del discipulado. Sucediéronse tales etapas en ciclos sucesivos y llegada el alma a cierto punto dentro de la etapa del discipulado, entró en aquella nueva fase que en lenguaje oculto llamamos corriente iniciática y empezó a recorrer el sendero de luz del cual prácticamente ya no se retorna. Por corriente iniciática debemos entender ese acto de voluntad y de expansión de conciencia que lenta pero progresivamente nos va despejando las dudas. Es decir, uno emprende un camino. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El verdadero camino espiritual no está trazado sobre el plano físico. Es un camino que me llevará de la mente concreta a la mente abstracta. La manera en que yo lo voy a buscar tiene que ver con la capacidad que tenga de estar en un punto neutro y abstracto al mismo tiempo. Quiere decir, en la medida que contacte con el alma o con mi maestro interior o como quiera denominarlo, tendré la oportunidad de vislumbrar hacia por dónde está ese camino, hasta que llegue el momento que pueda transitar libremente a través de él. En definitiva, técnicamente lo que estamos haciendo es trabajar la ciencia del antakarana, el puente arcoíris que están constituido por todas las cualidades de los rayos, las siete cualidades de la luz una, que me posibilitará ir a la casa del Padre
y volver al mismo tiempo, es decir, estar entre dos mundos. Si esto lo consigo, realmente puedo darme por satisfecho porque estoy dentro de la corriente iniciática. Eso no se hace por una cuestión de desarrollo psíquico, sino por un acto de servicio. Es una característica que se adquiere después de haber desarrollado el sentido interior, esa capacidad de vivir en lo abstracto y de tener un corazón muy atento a la necesidad. Necesidad espiritual, no material. Para él, la necesidad material, seguramente habrá otros discípulos que estarán mucho mejor preparados que nosotros. Si hemos escogido el camino del esoterismo, nuestro trabajo es dar una opinión basado en los postulados que hemos aprendido y que se supone que continuamente estamos experimentando en nosotros. Si no, mejor que nos retraigamos y nos dediquemos a otro tema. Empezó a recorrer el sendero de luz, abriéndose camino a través de la corriente iniciática, del cual prácticamente ya no se retorna. ¿Por qué no se retorna? Pues porque hay una definitiva y inquebrantable identificación con la luz. Se ha de que haber cometido un error muy grave, pero prácticamente a esos niveles parece ser que no existe, pero dudas en la tercera, la cuarta iniciación puede haberlos, claro que los hay. De todas formas, las pruebas son muy largas, son muy duras, son periodos de muchísima calma y a lo mejor periodos muy cortos de una intensísima vibración donde todo se tambalea. Ahí es donde te quieren ver. Si se tambalea todo interna y externamente, no quiere decir que te vayan a dar la cuarta iniciación, igual te toca la segunda, no seamos prácticos. Lo que pasa es que quieren ver no si te has caído o no te has caído, quieren ver cómo de rápido te levantas, cuánto tardas en levantarte. A fin de cuentas, las pruebas son esas. ¿De qué me sirve a mí tener un patinazo y estoy media encarnación pensándolo? No, hay que actuar. Si no actuamos rápido es porque tenemos miedo al cambio y no queremos reconocer los errores que seguramente todos cometemos. Si es un error que se nos ha pasado por alto, deberíamos estar más atentos. Pero si hemos hecho trampa, es decir, hemos reconocido una limitación y aún así nos hemos engañado, esto ya es más grave. Por lo tanto, nos debemos de conocer bien. No hay que ponderar en exceso ni lo bueno ni lo malo. Vivir en un punto medio. Y el punto medio, en el planeta Tierra, dadas las circunstancias, es el punto más difícil. Estamos en Géminis. Géminis encuentra la solución a la dualidad cuando encuentra el punto medio. Y el punto medio, un geminiano, un signo de aire tan potente, es muy difícil encontrarlo, porque no es fijo, no existe como tal. Es una cualidad de la conciencia, del alma. Cuando esto aparece, ahí está el punto medio. Es como el famoso equilibrio entre el alma y la personalidad, del jabalí de Lemanto, ¿os acordáis de aquello? A ver, fijémonos en los carriles de la vía del tren. Si se va por el medio, el tren no descarrila. ¿Qué pasa cuando saltamos una de las dos líneas? Que el tren descarrila. Nos lo aplicamos a la vida, queremos vivenciar la existencia, entendamos que existe la dualidad. Y sin la dualidad no desarrollamos la conciencia. Continúo. Luego en las preguntas que vendrán pronto lo hablamos todo esto, ¿eh? Dice, vinieron después en inefable secuencia aquellas expansiones de conciencia que llamamos iniciaciones. Andando el tiempo, aparecieron las iniciaciones, pero tengamos en cuenta que puede pasar millones de años teniendo encarnaciones que no nos hemos ni dado cuenta, ni hemos hecho, desde el punto de vista de la evolución, absolutamente nada. Hemos nacido, nos hemos reproducido y tímidamente en algún momento, bueno, lo descubrí. A los 2 días desapareció. Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Por eso a veces se tiene la sensación de que está uno repitiendo curso, de que no es la primera vez que le ha pasado esto. Se tiene de muy en tanto. Hasta que ese de tanto en tanto uno percibe que algo le va a pasar. Y le pasa, caramba. Esto que antes era tan difícil para mí, que me daba un pavor tremendo, a salir hacia afuera, a buscar algo que estaba dentro de mí, es decir, entender que mi Dios trascendente, interno, inmanente, me obligaba a salir afuera y compararme con lo manifestado y ver cómo realmente interactuamos y reconocer al final que es la misma cosa, algo que antes me parecía imposible, que prácticamente no quería realizar, resulta que ahora lo veo con claridad. O aquello del tema del karma. Cuando me explicaron, por ejemplo, la primera vez, nos podíamos preguntar, podíamos afirmar que cada uno tiene el karma que se merece y le pasa lo que tiene que pasar. Eso a nivel intelectual cuesta mucho de resolver. Se puede decir que lo creo, me lo acepto, pero es mentira. Llega un día que uno lo ve
porque hay una secuencia de imágenes que te dicen, esas acciones te han traído este resultado. Por lo tanto, si te han traído este resultado, piensa que has tenido otras muy buenas, muy positivas, porque ese resultado ha sido en un momento, es mínimo en comparación con lo que has conseguido. Y esto también es una avalancha que viene de experiencia. Pues esas pequeñas expansiones, al final, se convertirán en una entrada por la puerta grande iniciática, la iniciación que sea, no importa. Se abre la puerta, te están esperando, te van a abrazar después. ¿Qué quiere decir? Que ya se puede confiar en ti, esotéricamente hablando, porque empiezas a hacer un alma madura hasta que lleguemos a la cuarta y luego la quinta ya se acaba el ciclo y empieza otro que prácticamente no, de momento no nos interesa. Entidad humana y va recogiendo el fruto de la experiencia en los tres mundos, así que no olvidemos una cosa. A nivel etérico evolucionamos, a nivel emocional evolucionamos y a nivel mental concreto evolucionamos. Y los tres son inseparables. No nos podemos sacudir la responsabilidad y decir, bueno, yo soy muy espiritual, pero tengo un vehículo emocional que no me acompaña. Eso es mentira. Si somos tan espirituales, ese vehículo emocional tiene que trabajar esas energías y expresarlas de forma automática. Lo mismo a nivel pránico, a nivel vehículo etérico. Esa energía debe emanar de nosotros, porque la antacarana, alma, mente y cerebro, debe estar construido. Lo demás es una bellísima teoría que a veces presumimos hablando tomándonos un café o en una reunión esotérica, pero si no va acompañada de la experiencia y es algo natural y espontáneo, es mejor ni siquiera ni acercarnos al tema. En la primera de estas iniciaciones, el alma del discípulo se hizo dueña y señora de su cuerpo físico, gobernó sus impulsos y exigencias y redimió progresivamente aquella sustancia de su cuerpo que estaba vinculada con el reino mineral. En la primera de estas iniciaciones, el alma del discípulo se hizo dueña y señora de su cuerpo físico, gobernó sus impulsos y exigencias y redimió de forma progresiva aquella sustancia de su cuerpo que estaba vinculada con el reino mineral. Imaginemos por un momento que el nacimiento de la conciencia crística es una realidad. Yo creo que muchísima de la gente que se acerca a los grupos de estudio, de meditación, de lunas llenas, esa primera iniciación está. Lo que no está manifestado, eso se lo digo abiertamente, quien se moleste que se aguante, que las características propias de la primera iniciación, como la buena voluntad y el sentido de responsabilidad, no brillan lo suficientemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos mucha teoría y muy poca experiencia a veces en lo que significa amar al prójimo. Si se ama al prójimo y se dice con la boca grande yo amo al prójimo y amo a todo el mundo, tiene que haber ciertas características que se noten sin decir ni puf, nada, absolutamente nada. Y eso es la buena voluntad. Eso es un pensamiento constructivo, no un pensamiento idiota de decir amén a todo. Eso no sirve para nada. Es más, genera karma. Sino aportar algo, enriquecer algo. Si estamos escuchando un conferenciante, lo que no podemos decir, esta persona está equivocada, no sirve para nada. No. Hemos de aportar la parte positiva que tal vez a él, o más elevada, más pura, que no se le acaba de salir del todo. Por tanto, debemos reconocer que todos nos necesitamos. Y una cosa muy importante, todos estamos aprendiendo. Cada uno está en el nivel que le toque, pero todos estamos aprendiendo. Si nos alentamos unos a los otros, el proyecto este tira adelante y si no, no saldrá este resultado de la primera iniciación. Teniendo en cuenta que la conciencia crística, que supuestamente, digo supuestamente, nace en Virgo, la primera iniciación, hasta que no se sube a la montaña, en la tercera, no se manifiesta plenamente. Pero yo apuesto que empecemos a trabajar el desapego, la discriminación, el sentido de responsabilidad, el desapasionamiento. No somos actores de ningún papel dramático. Si queremos vivir nuestra vida como un drama, somos libres, pero también debemos reconocer que vamos a generar karma en nosotros y en los demás. Así que hemos venido a desempeñar un papel y cuanto antes lo entendamos, mejor nos va a ir. Prácticamente inició dentro de sus estructuras densas un proceso mágico de radioactividad y aquellas asombrosas vidas débicas que animaban las células de su cuerpo empezaron a brillar y a emitir radiaciones a su alrededor.
inició dentro de sus estructuras densas un proceso mágico de radioactividad, y aquellas asombrosas vidas débicas que animaban las células de su cuerpo empezaron a brillar y a emitir radiaciones a su alrededor. Se hizo radioactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia conciencia crística lo primero que ha hecho es empezar a revertir la polaridad del vehículo etérico. Cuando esto pasa, ya estamos en preparación para, andando el tiempo, comenzar a irradiar a nivel emocional, y andando un tiempo más largo, llegará el momento de irradiar a nivel mental. Kama manásico, mente concreta, mente de deseos, pero mente, una incipiente mente. Y eso nos llevará a la tercera iniciación. Y en esa tercera iniciación, toda la personalidad estará envuelta en luz, porque el vehículo mental, el más poderoso, es el que ha sido iluminado, transfigurado. No la iluminación que conocemos del Buda, eso es un arquetipo muy elevado, sino la que nos corresponde a nosotros por evolución, como humanos. Así que emitir radiaciones a su alrededor. Por eso, cuando se habla de la conciencia del alma, no pensemos que vendrá el Cristo de turno o un angelito. Somos nosotros los que irradiamos, nadie más, nosotros. Venga, aquí tenemos, abro los micrófonos y tenemos la primera tanda de preguntas que estoy ansioso de contestaros. Venga, ánimo, va, para que se acerque al Festival de Géminis, que es muy importante. Preguntas, hay que hablar. Mercurio está ahí. En la diapositiva número 6, esto de que los devas construyeron con lo que tenían y construyeron seres enormes, Ujú. si no lo he entendido mal, quiere decir que ahora quizás con lo que tengan están construyendo un ser humano mejor. Porque hay un pequeño problema, como una pequeña cualidad. El material en la Tierra es más radioactivo, tiene más luz, más energía. ¿Me explico, no? Radiactividad significa A luz, ver, es una sí. forma, nosotros por Es radioactividad es desde el centro hacia afuera. ¿M? Irradia. Es decir, desde la esencia, lo vemos en el uranio. El uranio que hay en la naturaleza irradia muy poco, ¿eh? En la naturaleza no existe eso que está en las centrales nucleares, ¿eh? Eso es uranio enriquecido. Hay unas centrifugadoras, unas máquinas que cogen ese uranio y le potencian esa capacidad. Si no, no podría emitir esa vibración, calentar el agua y que funcionara la central térmica, de nuclear térmica. Me explico, ¿no? Eso no existe. Si existieran sí. esas piedras en la naturaleza, de hecho aquí en Barcelona, en la montaña de Collserola, hay unas cuantas piedras de esas que emiten una reactividad mínima, pero con eso no te va a pasar nada. Si estuvieran emitiendo radioactividad como una central nuclear, evidentemente cualquiera que fuese estaría ya muerto. ¿Me explico? ¿Y eso qué significa? Que si nosotros somos capaces de irradiar, estamos cambiando la polaridad, primeramente, de las células, átomos de nuestro vehículo físico, pero entendido como la parte interna que no vemos, ese arquetipo del átomo permanente. Porque no se trata de entender que nosotros somos fruto de ese átomo, una proyección del átomo anásico permanente. Y de los tres átomos, básicamente, de ahí viene esta figura. Si hemos conseguido a través de la evolución revertir esa polaridad, evidentemente en el plano físico poco a poco habrá cambios, pero no como para tener una perfecta salud y todo esto que se dice. Eso es fruto de evolución, de mucho periodo tiempo de evolución. ¿Más preguntas? Pudiera ser que, por ejemplo, bueno, hablo de mí, ¿vale? Se estuviera reafirmando la primera iniciación ahora, Pudiera ser, sea, pudiera ser, no pudiera digo que ser, no. ¿verdad? Aunque se tengan pruebas ya de miedo o emocionales, como que ya Eh, se va por a otro camino, pero mirad, era como si la primera se está reafirmando ahora, como si vas comprendiendo, ¿sabes? bueno, es que vas comprendiendo. De hecho, el Festival de Tauro, de esto Aries fue como fue durillo. Tauro ha sido muy duro, muy duro, muy duro, una energía muy fuerte. Y se espera que este nos acabe dando la eclosión final. ¿Qué puede ser esa Sí. eclosión final? Pues puede ser una percepción más clara de cierta realidad que todavía no tenemos asumida. Reconocer que la idea del miedo es un espejismo, no es falso, es una falsedad. Existe el miedo y no sabemos definir qué es. Y es miedo a lo desconocido, con lo cual es más absurdo, porque
Esto es como el prejuicio, un juicio previo, pero si no lo conocemos, ¿por qué lo tenemos? Porque estamos enganchados a una falsa seguridad. Eso se alimenta de nuestra propia parte oscura. Le podemos llamar miedo, le podemos llamar limitación, como nos venga en gana, y es fruto del contacto con la materia más densa. Y también porque nos sentimos en ciertos momentos más cómodos mirando la oscuridad que no la luz. Porque la luz tiene un pequeño problema. Eh, no es que nos vaya a quemar la cara, ni mucho menos la luz, sino que nos llama más la oscuridad porque nos sentimos más seguros, porque tenemos Pues algo que no queremos que se sepa. la conocemos mejor que la No luz. olvidemos que la oscuridad es lo que nos vamos a encontrar al final, cuando lleguemos a la cuarta iniciación, no hay nada. Pero ¿de dónde venimos nosotros en el vientre de nuestra madre? Cuando salimos de ese Parnaso, de ese mundo idílico que estamos arriba, en el de Bachán, y decidimos encarnar, porque decidimos encarnar, no nos arrastran, ¿eh? Y escogemos la familia, todo eso está decidido por nosotros y los señores del karma, los ángeles del karma que nos acompañan en ese proyecto. Hemos estado 9 meses dentro de un cuerpo animálico, una especie de templo, y hemos sido copartícipes indirectos, directos también, del estado evolutivo de la madre, con lo que la madre estaba pasando, el mundo en el que vivía, el ambiente que había, etcétera, etcétera. Claro, esa oscuridad nos habla de seguridad, ¿verdad? De aislamiento. Sí. Hay niños que desde muy pequeños, cuando empiezan a hablar, algunos dicen que se quieren ir a su casa, que se quieren ir a su casa, que se quieren ir a su casa, y están en su casa. Las personas mayores, cuando han tenido que ir por Alzheimer o alguna cosa de estas, o demencias, a una clínica o un psiquiátrico, yo lo vi en mi propio caso, querían ir a casa, incluso dentro de su propia casa aquí, que dicen, no, no, quiero ir a mi casa. No lo reconocían, porque hay una ligazón con esa parte del momento en que estábamos dentro del vientre de la madre, que es una etapa que no se le ha prestado, parece ser, mucha atención, pero que sabemos astrológicamente que tiene mucho que ver con la luna y con la posición del ascendente y del descendente y de todas las malas historias de la madre, las malas historias del viviente, de la familia, y lo que al final uno va a arrastrar y que de forma instintiva le va a salir, ¿eh? Ya, eso está claro. Que quiera mirar ya se lo va a Hombre, que encontrar. ahora se haya descubierto que los maquillajes no son buenos porque incluso hay residuos en el cordón umbilical, quiere decir que cualquier cosa, pensamiento, emoción, comida, algo que ingiera la madre, le perjudica al feto, eso ya lo sabíamos. Pero ahora se están descubriendo cosas tremendas y con el tiempo más. Con el tiempo más, incluso ya se ha descubierto algo a través de unas pruebas que se han hecho a nivel neuronal de dónde puede estar la base de la migraña. Una parte Así de lo he neuronas oído. salió estos días de un hospital de aquí de Sí, Barcelona sí, sí. y que realmente se quiere estudiar mucho mejor para saber que eso coincide con otros que tienen lo mismo, la migraña, pero es una enfermedad, una patología que, como habla de un dolor, a mucha gente les cuesta muchísimo diagnosticarla. Lo Y, pasan y fatal, es que pero no sabían. Yo he conocido mucha gente y no les sabía, los médicos no sabían de dónde venía exactamente. incluso a muchos los han tratado de locos y de vagos y de Sí, todo. yo he Han pasado conocido fatal, ¿eh? mucho. Muchos Sí, sí, sí. muy mal, muy duro. Pues esto sería la radiación magnética, que es una radiación animálica, ¿eh? Ojo. Pero tengamos en cuenta una cosa, nosotros tenemos esa irradiación del alma a través del etérico, faltaría más, no hay otro vehículo, pero también tenemos la radiación magnética. Y esta radiación magnética tiene que ver con nuestro vehículo emocional, ¿eh? Tiene que ver con el plexo solar. No podemos vivir sin eso. Nosotros nos hemos hecho amigos de fulanita, de fulanito, incluso parejas, grupos, socios, etcétera, etcétera, por la radiación magnética, que no es la radiación superior espiritual del alma, ¿eh? No la es, ¿eh? No, Ahora, es animálica esa. es animálica. Esto es como la familia biológica y la familia espiritual. La familia Mm, biológica viene por ley de karma. La familia espiritual, que también actúa el karma, no nos engañemos, porque si encarnamos por grupos de 25 años y de claro. líneas energéticas, evidentemente te encuentras. Pero no hay un karma en el sentido negativo del término. La, Se llama karmática porque han habido cosas que no han salido bien y tienes que volver al presentarte a la escena. ¿Qué pasa? Que en esta encarnación igual el hijo pues fue la madre o el padre en la anterior vida, ¿no? Que no quiere decir la inmediatamente anterior, una anterior vida, mejor dicho. Y eso hay que trabajárselo. Si supiéramos ver que lo que nos pasa
y los malos rollos los tenemos porque nos hemos creído el papel, debemos verlo como un actor lo ve. Nosotros los espectadores vamos al teatro, vemos un personaje, al actor lo conocemos ya por otros trabajos, pero él no se va a creer nunca ese papel, porque si se lo cree, ya no puede ser actor, no puede interpretar otro. Entonces lo que Claro. nos pasa a nosotros es que nos creemos demasiado esta vida, lo que estoy viviendo. Por eso sufrimos, lloramos, nos alegramos, perdemos el tiempo, la salud, pero estamos trabajando ¿para qué? ¿Trabajamos de manera ecuánime, armoniosa, pacífica, para sacar lo mejor o nos machacamos continuamente? Por lo tanto, no estamos trabajando bien. Sobrevivimos, sobrevivimos. Bueno, porque es un mundo de deseos, un mundo de mucha competitividad y nos han dicho y nos hemos creído que debemos llegar a ser alguien, ser conocidos, pero conocidos por quién. Solamente nos debemos reconocer como almas encarnadas dentro de unos vehículos que tienen, es lo que necesitamos para evolucionar. Así de claro, nada más ni menos, ni más ni menos. Venga, más preguntas, que el tema es muy interesante, ¿eh, familia? Todavía queda media hora para abrir cámaras. Jesús, Dime. aquí dice que en la primera de las iniciaciones, la primera es el alma del discípulo, se hizo dueña y señora de su cuerpo físico. Claro. Esto eso quiere decir que, por ejemplo, en la primera se hace dueña del cuerpo físico, en la segunda del Sí, emocional pero y en la ¿sabes qué tercera del significa? mental. ¿Sabes qué ¿Es significa eso? esto? ¿Sabes qué significa esto? No sé, dime. Ser dueña de tu cuerpo físico, tengo hambre. Comí hace 2 horas, no como, no me toca. ¿Me explico o no me Eh, explico? Eso es Controlar, la voluntad, controlar los apetitos del cuerpo, ni más ni menos. Disciplina, disciplina. Yo de eso significa pequeño, ser dueña. poco a poco significa eso, claro. Que no Ujú. ay, tengo ganas de tomarme un café, ya te has tomado esta mañana uno. ¿Para qué lo necesitas? Tienes adicción a a la cafeína, es un estímulo, te genera liberación, pues hay algo que cambiar. Y A eso mí me tiene que costó. ver con el nacimiento de la conciencia crística, Es que es una porque es, forma, porque es la primera iniciación, forma clara de saber que hay algo que está por encima de tu simple deseo, es que en un momento determinado, pues te das cuenta que puedes comer mucho menos, te cuesta menos dinero y te encuentras mejor. Teniendo en cuenta que la acumulación, la idea de comer más y más y más y acaparar, se asocia a la felicidad material. Recordad que en Oriente hay una figura que se parece, no es el Buda ni mucho menos, se le llama el chino feliz, que un señor muy obeso, que quiere decir muy taurino, mucha abundancia, y que iba por los pueblos repartiendo regalos a los niños. Es una forma de decir que la abundancia da felicidad. Ya sabemos que el exceso de peso no nos da felicidad precisamente, nos da muchos problemas a nivel de salud, pero aún así nos lo hemos creído. Hombre, cuando uno entiende, a ver, si tú puedes pasar eh, con un postre reducido, porque como tienen azúcares muchos postres, incluso la misma fruta, hay que ponderar muchísimo la ingesta de esos alimentos, aunque no tengamos problemas de diabetes ni nada de eso. Pero la parte que para el paladar nos retrotrae a nuestra etapa atlante, si habéis estado en algún país que es de esta característica, os daréis cuenta que la gente toma cosas muy dulces. Y eso es un indicio de que hay una conciencia atlante. Hay gente que le gustan las cosas muy dulces. No soporta ni lo ácido, ni lo agrio, ni estos sabores picantes, nada en absoluto. Tienen que ser cosas muy dulces, empalagosas. Que Los para mí, árabes. exactamente, para mí no tienen ningún matiz, porque que tú me digas que puedes, por ejemplo, en México, puedes descubrir los matices de un picante a otro, para mí, como para mí son tan fuertes, los matices no los percibo. Es decir, solamente percibo el escozor que me da en la lengua y en el resto del cuerpo, pero nada más. Pero ellos los pueden ver. Incluso dentro de la infinidad de especies que hay, o los curries, hay de todo tipo. Hay algunos que tienen un picante que no se puede uno meter en la boca, ni mucho menos, pero tiene una cosa muy curiosa esos picantes, sobre todo en un lugar donde a lo mejor no hay frío artificial, que la comida esa, si te la comes, no te va a sentar mal, en el sentido de que te puede haber una bacteria que te afecte. Lo que pasa es que al no estar acostumbrado a ese picante, la flora intestinal se va al garete. Tenemos un periodo de adaptación. Si somos capaces de sobrepasarnos a los apetitos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el descanso. Hay gente que dice que está mala, que está muy mal y tiene que estar continuamente en la cama.
hemos intentado aplicar la voluntad y estar menos y menos tiempo en la cama y ser más activos, porque eso es un indicio de que hay una voluntad personal que se está aplicando, que es fruto de la presencia del alma. Lo mismo hay que hacer con respecto al mundo emocional. Por ejemplo, esta gente que se está en España, que hay millones cada día, viendo los programas de esa cadena, de gente que se insulta, que hablan de que se acuesta uno con el otro, con la otra, ¿y eso a quién le importa? Pues estos chismes, que son chismes, eso te perjudica el vehículo emocional. Lo mismo que ver películas de terror si eres una persona que no tiene cierta frialdad mental ni cierta distancia con lo que está viendo. Hay gente que una película no distingue lo que es un documental de una cosa artificial, por ejemplo. No lo distingue. Por tanto, si tú esta capacidad no la tienes, salir a la calle es un auténtico problema, porque la calle lo que te da es todas las opciones para vivir, todas, positivas y de lo otro. Todas son positivas en el fondo, pero hay algunas, por alguna razón, nos atrapa la parte más oscura nuestra. Y quien dice eso, el mismo anhelo de tener sabiduría o de acercarse a la jerarquía o de meditar, en el fondo puede ser un auténtico obstáculo. Hacemos lo mismo que con la comida. Almacenamos libros por doquier. He conocido algunos que han llegado a tener miles de libros. He visto alguna casa que todos son bibliotecas, estanterías. Pues hay que decir ni que aunque estés 1000 años estudiando los libros esos, sabiduría vas a tener, ¿eh? Así de claro. Solo el maestro lo sabe. ¿Por qué está esa biblioteca? O debería estar esa idea que te dice que Kutumi tiene una gran biblioteca, que no sé qué. Parece que es un ser sabio, pero él no necesita consultar esos libros porque él está por encima de todo eso y lo conoce muy bien. Un ejemplo. ¿Me explico? Así que cada Sí, vez que sí, sí. afirmamos una cualidad, esto es como Aries, cada vez que superamos una limitación hemos resucitado, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que Ujú. convertimos un deseo en luz, tenemos más luz, estamos iluminados, ¿verdad? Cada vez que reconocemos la dualidad y nos sobreponemos a la misma y encontramos la razón de ser de la, de la dualidad, nos salen las alas. Es decir, como almas estamos ya preparadas para iniciar el proceso en cáncer de individualización. ¿Lo vemos? Luego afirmarnos, Sí. revelarnos, vivir el equilibrio, vivir el valor de Escorpio, la aspiración, la redención de la materia, la tercera, la renovación y la renunciación de Piscis. ¿Lo entendemos un poquito? Ujú. Es Sí. decir, si queremos entender esto, Sí. apliquémonos la lección a nosotros mismos. ¿Qué periodos de nuestra Valor, vida aspiración. estaban más perdidos que el que mató a su padre? Literalmente. No sé, aquello que se dice, no sé si ponerme a servir o buscar una criada, ¿no? No saber qué hacer. Eso nos pasa más de lo que creemos, ¿eh? Hay épocas en que creemos que una idea por ahí tenemos que ir, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que si un día en el sendero quiero ser Rosacruz, quiero ser masón, quiero ser teósofo, quiero ser arcano, y cuando nos enteramos que hay que estudiar, que hay que meditar y que estudiar unos libros rarísimos, decimos, no, no, mejor hago otra cosa, o ya lo dejaré. Eh, Vamos con el gurú tal, bueno, ¿qué hay que hacer? A las 5 de la mañana unos mantras, bueno, vale, los primeros días hay que ir allí al lugar de la reunión, ir con una túnica. Sabéis que aquí en Barcelona hay gente que va a esos sitios, se cambia, se pone la túnica y todo el aderezo que hay, la escenificación, etcétera, etcétera. Bueno, no hay ningún problema con todo eso. Siempre y cuando se entienda que es una parte y no la más elevada de un trabajo esotérico. Venga, más preguntas, familia. ¿No hay ninguna más preguntas? Vaya, estamos apagaditos hoy, ¿eh? El plenilunio es el domingo, ¿eh? Y a Géminis le gusta hablar, le gusta gesticular, trabajar con las manos. Por lo tanto, utilicemos las manos, la imaginación, para ver el problema, ponerlo entre las dos manos y mirarlo fríamente desde el tercer ojo, a ver qué pasa con ese problema. Seguro que Yo, no tenéis ninguna pregunta. Dime. hablando otra vez de los libros, Ujú. yo cada vez más estoy llegando a la conclusión, con excepciones, pero en general, mucha Ujú. gente usa los libros para evadirse. Claro, 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 claro. Entonces hacen y lo tergiversan diciendo que es cultura, que es así, que es allá, que se aprende, que no sé qué, que no sé cuánto, Se evaden. pero se evaden de la vida real.
Porque hay un problema. La lectura se fomentó en su momento para mantener a la gente centrada. Eso es un problema de atención. Hoy lo que hay a nivel mundial, sobre todo aquí en España, Cataluña, Barcelona, es una falta de atención. La gente con los teléfonos móviles y toda la mecánica esta está cada vez más despistada. Y claro, hay que centrar a la gente. Pero nadie, que una persona que tiene el plexo muy abierto se resiste a cambiar, porque le falta vida. ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Los que llevamos años aquí en Cataluña, en Barcelona, en toda periferia, esta gente que viene de otras partes del mundo que están todo el día con el teléfono en la mano, que entran en un autobús, van con un vaso de café con el teléfono y preguntando a dónde van, se confunden, etcétera, etcétera. ¿Hemos visto esto alguna vez? Yo Sí, sí. muchísimas veces. A veces pienso, qué pena, pero tampoco ellos hacen nada por centrarse. Además, hay una cosa que me explicó una. Si tú te centras y mantienes una actitud mental, tu familia te rechaza. Que esto es para reflexionar. ¿Por qué? Porque has cambiado. Has cambiado. Es como alguien de la etnia gitana, cuando va a la escuela y estudia más que el resto, obviamente adquiere unas cualidades, unas características, en este caso, diferentes, que hacen el vacío. Lo sabíais, ¿no? O, por ejemplo, un marroquí, si quiere volver a su país después de años de trabajar en Europa, tiene que ir con dinero y riquezas para montar un negocio allí, si no ha fracasado. Es una ofensa para la familia. Yo trabajé con uno y me lo explicó, que tenían que hacer así porque la familia no los aceptaba y hay otros que no quieren volver más. ¿Qué le vamos Todos a los hacer? africanos, Jesús, Tienen esa característica, sí. todos los africanos de norte a sur, si no triunfan, no Bueno, pueden y volver. América igual, ¿eh? América igual, igual, Sí. igual. América todo eso. Es una pena, pero bueno, volviendo al tema de la iniciación, no pensemos que es una cosa como ahí muy esotérica, si lo que se está pidiendo en la primera son cosas básicas. A fin de cuentas, lo que van a hacer en la primera se va a completar en la tercera y algunas partes en la quinta. Por lo tanto, el vehículo emocional, que es la segunda, tema taurino, el tema del mito de Tauro, en la segunda tiene su prueba de fuego, pero que en la cuarta es la octava superior. Porque el anhelo de ser humano se te va por completo fuera. Ya está trascendido. Ojalá pudiéramos estar en esas condiciones de ojalá está trascendido. ¿Alguna cosa más? Seguro que no. Hay gente que no ha preguntado, ¿eh? O nos reservamos para las cámaras. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más y luego a la media las cámaras. En la segunda iniciación se hizo señor de su cuerpo astral y consecuentemente liberó las unidades débicas que constituían su estructura molecular de su fuente de procedencia mística, el reino vegetal. Esto es más difícil de entender, ¿no? Dice, en la segunda iniciación, el alma se hizo señora del cuerpo astral, cuerpo emocional, y acrecentadamente liberó las unidades angélicas que constituían su estructura molecular, de su fuente de procedencia, el reino vegetal. ¿Cómo podemos entender esta procedencia del reino vegetal? Tiene que ver con esa característica de la belleza, por ejemplo, que tiene el reino vegetal, el color que tiene el reino vegetal, el aroma que tiene el reino vegetal. ¿Serán esas las cualidades que el alma necesita para manifestarse? En el fondo son vibraciones y radiaciones también, pero su fuente de procedencia, el reino vegetal, ¿será que un pensamiento se desarrolla así, un deseo se desarrolla si se alimenta con más emoción? ¿Tendrá que ver con eso? Luego en las preguntas lo aclaramos, porque tal vez esta procedencia del reino vegetal indica ni más ni menos que así como los vegetales evolucionan, se crecen, se desarrollan a través del agua, el elemento humedad, agua, líquido, igual nuestro mundo emocional funciona igual. Luego en las preguntas con la cámara lo sacamos. Todas aquellas vidas débicas liberadas fueron bañadas en el agua de vida, sabiduría, de los niveles superiores de la esfera astral y reflejaron entonces el sentimiento vivo de devoción a la obra divina y la sensibilidad al bien, que son las energías predominantes en tales niveles.
todas aquellas vidas débicas liberadas durante la iniciación fueron bañadas en el agua de vida. ¿Quién dice soy agua de vida vertida para los hombres sedientos? Acuario, la renovación. Entonces, este signo que viene después de la redención de la materia, ¿no será que el ser humano realmente, revertiendo la propiedad de su vehículo emocional a través de la energía del amor, es capaz de llevar a cabo el propósito de su alma? Porque aquí tiene muchísimo que ver esa energía. No olvidemos que esas energías del segundo y del sexto rayo son muy acuosas. Y ese elemento agua es necesario ¿para qué? Para que la energía del amor se pueda manifestar. Por ejemplo, que mejor que la belleza, el aroma, el color, etcétera, etcétera. La armonía, en definitiva. Reflejaron entonces el sentimiento vivo de devoción a la obra divina y la sensibilidad al bien, que son las energías predominantes en tales niveles. Bien, continuamos. En su totalidad, representó un proceso místico de redención espiritual que reveló la sensibilidad espiritual del alma superior del iniciado y su amor infinito hacia el plan de evolución planetaria. Amor infinito hacia el plan de evolución planetaria. Sensibilidad espiritual del alma superior, el yo superior del iniciado. Proceso místico de redención espiritual. Proceso místico de redención espiritual. Luego en las preguntas lo respondemos. ¿Creéis factible, posible para nosotros en este momento, que en un momento dado se abra una puerta y veamos claro la relación que tenemos con el reino vegetal, con el animal y con el mineral, y por supuesto con el humano? Son diferentes estados de percepción de una expansión de conciencia. No le ponemos nombres, que si la primera, la segunda, la tercera, tanto da, no importa. Lo que importa es que dentro de nosotros haya la captación intuitiva de una verdad eterna, que hasta ese momento se nos resistía. Y cuando esa verdad se manifestó, resulta que hay un aluvión de información, una capacidad de oratoria, de utilizar el verbo creador de forma diferente a como antes se había realizado. Indica ni más ni menos que se está recogiendo o se está practicando el fruto de la iniciación. O lo que nos dieron, la cantidad de energía que nos dieron, de voltios, de voltaje que nos metieron, de lo que sea, lo estamos expresando ya. No es lo mismo que nos creamos, que llegamos a un sitio y nos dieron a beber una copita de elixir y empezamos a hablar al día siguiente, con sabiduría. No es así. Es un proceso largo y a veces difícil y a veces pudiera ser en algún caso que no se manifestará nunca, por razones X. Lo vemos mejor, ¿no? Venga, ya vienen queda poco para las preguntas. En la tercera iniciación, está haciendo una rememoración de todas las iniciaciones, pero esto ya lo hemos trabajado en otras clases. El iniciado integró perfectamente sus tres cuerpos inferiores, el físico, el astral y el mental, y adquirió control y dominio sobre entidades débicas de los tres reinos, mineral, vegetal y animal. Entidades débicas. Las primeras son los constructores de tus vehículos. El símbolo cristiano de los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, ofreciendo sus dádivas al niño Dios, símbolo eterno del alma humana, en la cueva de Belén. La casa del pan, ¿verdad? ¿Ese Belén o no? Dice, es muy ilustrativo al respecto, pues esotéricamente revela la obra del iniciado de la tercera etapa iniciática, iniciado de tercer grado, que se conocen también. El símbolo cristiano de los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, ofreciendo sus dádivas al niño Dios, símbolo eterno del alma humana, en la cueva de Belén. Dice, es muy ilustrativo al respecto, pues esotéricamente revela la obra del iniciado en la tercera iniciación. En la tercera iniciación, el iniciado integró perfectamente sus tres cuerpos inferiores, físico, astral y mental, y adquirió control y dominio sobre entidades épicas de los reinos mineral, vegetal y animal. Quiere decir que ya estamos preparados, ¿no? Con esa tercera iniciación. Dice, esta analogía se verá todavía más claramente si se asocia la idea de los Reyes Magos con los tres discípulos de Cristo dormidos al pie del monte Tabor, encima del cual recibe el iniciado la tercera iniciación
o de la transfiguración, el monte Tabor, a la que hicimos adecuada referencia en páginas anteriores. Tercera iniciación de la transfiguración. Es así como el iniciado en virtudes la triple obra adquiere control sobre unidades débicas de las tres esferas de Shambhala, la física, la astral y la mental, sobre sus tres cuerpos inferiores y sobre los tres reinos subhumanos, mineral, vegetal y animal. Mineral, vegetal y animal. La integración del triple cáliz propicia la expresión del verbo. El iniciado irradia entonces magnetismo causal. No es el animálico, el magnético, sino este magnetismo es superior, causal, el alma. La integración del triple cáliz propicia la expresión del verbo. Unidades débicas de las tres esferas de Shambhala, la física, la astral y la mental, sobre sus tres cuerpos inferiores y sobre los tres reinos subhumanos, mineral, vegetal y animal. La integración del triple cáliz propicia la expresión del verbo. De todas formas, entendamos que hasta que no hayamos conseguido integrar la personalidad y que ésta responda en cierta medida generosa a la presencia de la tríada espiritual, vía antakarana, el centro laringio no se va a expandir bien. Por lo tanto, este verbo creador no nos acompañará todavía. Es un trabajo que estamos realizándolo. Estamos cada día más cerca de conseguirlo. Falta más confianza y más práctica. El iniciado irradia entonces magnetismo causal. En la cuarta iniciación, el iniciado eleva su cáliz purificado o triple ofrenda al plano búdico, a la esfera de la perfecta unidad espiritual, y recibe a su vez el pago de la triple ofrenda, el sentimiento indescriptible de compasión hacia todo ser viviente y la intuición espiritual. El iniciado se convierte en un taumaturgo de la buena ley, en un sanador, en un ser que tiene poder, que aplica la voluntad divina a su escala. Venga, la última y pasamos a las cámaras. Puede curar solo por medio de su radiación espiritual, sin poner manos ni nada. Con la mirada ya lo hace. Todos los males del mundo, así como efectuar la redención final de los últimos despojos de sus yoes vencidos. A sus pies se extiende la vastísima panorámica del valle trascendido y del largo y fatigoso camino recorrido. Se siente libre del tiempo. El espacio de su conciencia se ensancha a extremos inconcebibles. Nada le ata a la tierra, nada le impulsa hacia el cielo. Seguimos en el capítulo 12. Bien, vamos a pasar ya. ¿Tenéis alguna? Vamos a hacer las preguntas ahora. Momentito que tengo que cerrar. Bien, que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.